Yo lo único que le puedo decir es que Dios siempre obra así y pues yo no tenía ni la menor idea de andar por estas tierras, por estos lugares. La soberanía de Dios, su voluntad, hace posible todas las cosas y sin que lo hayamos, pues ahora sí que preparado o hayamos intervenido de alguna manera, el Señor nos permite estar aquí y yo estoy especialmente contento. Me dio mucho gusto ver a Andrés. Yo lo conocí cuando era un niño pequeñito allá en Guanajuato, comiendo postres y cosas así. Con su papá Roberto somos buenos amigos y me hubiera gustado que estuviese aquí, pero bueno, yo les mando muchos saludos. Quizás nos está viendo o nos va a ver. Mire, venimos del Bajío, México, ahí es donde el Señor nos permite trabajar a nosotros y pues reciban saludos de las iglesias de por allá, toda la parte de Guanajuato, Celaya, Salamanca, Irapuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, es la zona que trabajamos y especialmente, bueno, la sede donde estoy es León, aunque vivimos en Guanajuato. ¿Sabe usted que Guanajuato es la ciudad más cara del mundo después de Dubái? Bueno, ahí vivo yo. Entonces, sí, no es carísimo. Y bueno, esa es una broma. Se los voy a dejar de tarea porque se dice eso. No se los voy a platicar ahorita. Mire, yendo ya a lo que venimos, porque además lo que me trajo también a esta parte de Jalisco, de Guadalajara, es porque pues mañana, si Dios lo permite, vamos a compartir también 3 días allá en este retiro que el Señor nos ha permitido para relajarnos, para descansar, para tener un tiempo con el Señor, recibir su consejo. Y a Memo lo acabo de conocer ayer, igualmente con su esposa. O sea, todo esto ha sido así providencial y créanme, me siento en casa porque estamos en casa y todos son mi familia. Lo que le puedo decir es que cuando estamos unidos por el Espíritu de Dios, las cosas se dan solas, las cosas se dan solas. Y si ustedes se dan cuenta, yo especialmente ya escuché la predicación que voy a dar ahorita en la alabanza. No conozco a Iván, me lo acaban de presentar y trae máscara, menos lo conozco. Pero fíjese, cuando estaba escuchando la alabanza, yo me di cuenta que Dios estaba preparando el terreno, como siempre lo hace, para lo que vamos a expresar con su palabra. Y usted lo va a identificar. De tal manera que, pues aquí no podemos decir que nos pusimos de acuerdo o que ya hubo un contubernio ahí para que las cosas surgieran así. Simplemente al Señor le ha placido, que creo que nunca se equivoca Él en lo que tenemos por necesidad de escuchar. La enseñanza de hoy, yo sé que están tratando ahorita esta serie de las parábolas y yo no quise interferir en esto porque me imagino que los que están preparando este material pues ya van sobre él. Esta enseñanza yo le he titulado El trato del Señor o lecciones de vida. Cualquiera de los dos títulos podría ser, pero para mí el trato del Señor siempre va a ser una lección de vida, por eso lo uní en un mismo título. Y yo creo que para ustedes es común escuchar la frase, Dios está tratando contigo. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿O ustedes la han dicho? Es regular, es cristiana, pero a veces parece un cliché, ¿verdad? Porque esta palabra, esta frase se usa mucho, sobre todo cuando alguien está pasando por alguna situación difícil y se dice como una salida fácil para dar una solución o respuesta rápida que parezca espiritual, que normalmente no resuelve nada, pero sí puede dejar a la persona en un mar de incertidumbre. No te preocupes, es que Dios está tratando contigo y no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. ¿No les ha pasado? ¿Verdad que sí? A mí me gusta ser muy directo porque a veces decimos las cosas nada más porque ya las escuchamos. Es como cuando alguien te dice, pide oración y se te olvida. La verdad esa es la realidad de las cosas. Normalmente se nos olvida o no oramos de la manera como se debe orar
Y llega un momento en que el hermano, la hermana llega el domingo y te dice: mi hermano, muchas gracias por tus oraciones. Muchas gracias, el Señor les contestó. Y tú te quedas así como, no eres capaz de decirle ni me acordé. Pero lo que sí puedes decirle, Señor, es gracias por tu gracia, porque ahí tú ves la gracia de Dios, que sin tus oraciones el Señor respondió. Pero eso ahorita que es, Memo dice, y lo más importante, perseveren en la oración unos con otros, es importante. Y tenemos que estar conscientes de las palabras que decimos, tenemos que estar muy convencidos de lo que expresamos. ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente forma parte de algo que estamos haciendo? Yo no voy a decir las cosas que hago solamente por repetir. Si nosotros conociésemos, aunque sea un poco el carácter del Señor, lo que dice la Escritura, podríamos identificar que todo lo que nos sucede es un trato de Dios. Todo. Aquí no se trata de que tú digas, es que me está pasando esto, y alguien te diga, Dios está tratando contigo. No, Dios siempre está tratando con nosotros. Siempre nos está mostrando su voluntad. Y en el trato de Dios puede haber aflicción o gozo, puede haber escasez o prosperidad, puede haber salud o enfermedad, así como hay el frío y el calor. El Señor siempre está tratando con nosotros. De ahí la importancia de conocer el corazón del Señor, conocer la palabra y tener discernimiento de lo que está sucediendo, para que no nos asombre lo que nos está pasando. La mayor de las veces son cosas o situaciones que nosotros mismos generamos por nuestra desobediencia, por nuestra falta de compromiso. Pero lo que sí queremos es que el Señor nos resuelva los problemas de inmediato. No queremos el trato del Señor, no queremos las lecciones de Dios. Y si comparáramos, póngase a pensar un poquito. A mí me gusta interactuar un poco y que usted reflexione. Si comparamos el tiempo en la fe que usted lleva como creyente, y ese fuera el parámetro para el resultado, a ver, ¿qué realmente sucede en su corazón cuando empieza a experimentar cambios o hay circunstancias que Dios va permitiendo en su nueva vida en Cristo, pero que empiezan a descontrolar su vida? Si midiésemos el tiempo en la fe con la respuesta, pues todos deberíamos de reaccionar bien. Ustedes, algunos deben de tener, no sé, ¿habrá de 1 año en la fe? 2, 3, 4, 5, mire, puros angelitos ya. 10, 15, 20 años. Entonces, ¿usted cómo reacciona ante las circunstancias? ¿Será que todavía reacciona como quien no conoce a Dios? Como quien no confía en Dios, pero todos los domingos lo viene a alabar y dice que Él es soberano, que tiene control sobre todas las cosas, que lo ama y sobre todo que lo adora. Y la pregunta sería, ¿cómo lo adora? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo ama? Porque es evidente que cuando las cosas son favorables, pues se alegra, hasta su rostro resplandece, su fe se va hasta los cielos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando es expuesto a situaciones que no le favorecen, que no le agradan, porque alteran sus planes, porque confronta sus pensamientos, su manera de pensar? ¿Qué hace mi hermano, mi hermanita? ¿Se molesta? ¿Se confunde? ¿Se queja? ¿Se pone a reclamar? ¿Se desanima? ¿Empieza a obrar por su cuenta, saliéndose de la voluntad de Dios? ¿Desobedece? ¿O se identifica con lo que voy a decir? Con humildad, acepta la voluntad de Dios y espera confiadamente a que se cumpla el propósito por el cual el Señor está permitiendo lo que le está pasando. ¿Con qué se identifica? Yo creo que si somos honestos con lo primero que dije, difícilmente llegamos a ese punto de confianza en el Señor, de decir, Señor, lo que tú hagas, lo que tú digas y lo que tú permitas. ¿Quién tiene esa capacidad de fe? Y no, esto no es para condenar, esto no es para reprochar, esto no es para que ustedes reflexionen. ¿Se ha preguntado, por ejemplo, cómo habrían sido las experiencias y lecciones de vida por las que el Señor pasó a quienes, pese a todo lo que fueron sometidos
la manera como fueron probados. Estoy hablando de personajes bíblicos. Ellos fueron fieles, llegaron a servirle sin saber que lo que les estaba sucediendo sería un testimonio para las generaciones venideras. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Sabía usted que todo lo que a usted le sucede es para dejar un testimonio a las generaciones que vienen detrás? Ahorita el título que da Memo en la reunión de varones que tienen, hombres que dejaron testimonio, hombres que dejaron un legado, creo por ahí dijo, es eso. ¿Cuál es el legado que usted está dejando de fe, de confianza en Dios, en quien lo ve, en quien viene atrás? Yo uso mucho esta frase que les voy a decir. Tus pruebas, o la manera como pasas las pruebas que Dios permite, tu santidad probada, es una bendición para los que te miran y los que vienen detrás. Debes de vivir siempre la vida pensando en que tú estás dejando precisamente eso, un legado. Y que mientras estás aquí hay una cantidad de testigos, de personas que están atentas a lo que tú dices, a lo que tú haces, y no porque seas muy importante, es que tú dijiste un día, soy cristiano. Cuando decimos somos católicos, somos incluso adoradores de Satanás, la gente dice, no, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo estoy en la luz del mundo, yo adoro la Santísima Muerte, que de Santísima no tiene nada, ¿no? Pero cuando alguien expresa su fe de esa manera, todos dicen, está bien, pues qué buena onda, no, pues sí, mis respetos. Pero di que eres cristiano y en ese momento estás en el ahí en ese ojo del huracán, ¿verdad? Se dice. En ese momento las miradas están hacia ti porque todos te dicen, a ver si es cierto. Y hasta te empiezan a probar y te empiezan a chantajear. Y si no tienes discernimiento, caes en las trampas. En ese momento es cuando quieren que tú perdones, que tú des, que tú alimentes, que tú hagas todo por todos. Y te dicen, pues no, que muy cristiano. Pues sí, pero también el Señor me dio discernimiento y también me dio inteligencia. De manera que imagínense las pruebas a las que fueron sometidos hombres como Abraham, como Moisés, Josué, Gedeón, José, mujeres como Débora, Ruth, Esther, Rahab, María. ¿Cómo fue que David llegó a ser conformado como un varón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo fue? Porque no fue así de la noche a la mañana, aunque el Señor sabía, porque Él dijo, me he apartado, cuando Él era un niño. ¿Se acuerdan cuando lo fue a ungir el profeta Samuel? Él dijo, yo me he apartado a un hombre que es conforme a mi corazón y al que unge es a un niño. Pero cómo todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese punto. La palabra de Dios es la única que nos puede llevar a considerar nuestra realidad como hijos de Dios y comprender que cuando creímos primero y llegamos a la fe cristiana, pasamos a ser candidatos al trato de Dios. Y en ese momento también nos convertimos en enemigos del enemigo, en enemigos de Satanás. O sea, nuestra vida radicalmente cambia de manera física, moral, espiritual, material. ¿Por qué? Porque decidimos seguir a Jesús. De manera que las lecciones de vida o el trato de Dios son las que nos van a permitir ser moldeados conforme a ese único modelo de Dios. ¿Cómo se llama ese modelo? Jesucristo. Y hoy vamos a tomar, por ejemplo, a David. Ayer que platicábamos con Memo, me dice, yo recuerdo que usted tocó una vez un tema de David. Y me acordé. Entonces, no es que él vaya a tocar el mismo tema, pero me acordé de un tema. Y creo que cabe muy bien en este momento. Vamos a explorar, vamos a ver 5 rasgos a destacar en David, como en otros siervos que honraron a Dios, que le sirvieron, y que son rasgos que representan una parte del carácter de Cristo. Y es también lo que el Señor espera que sus hijos desarrollen. Lo que yo quiero tratar de mostrarles es que las experiencias, el trato, lo que el Señor vio en sus siervos durante en todos los tiempos, es algo que también espera de nosotros, que testifiquemos, que expresemos. En la medida de nuestra propia experiencia con Él,
El Señor no clona a nadie, no está esperando que seas un David, que seas un Moisés, que seas una Ruth, pero sí está esperando la respuesta como hijo de Dios. ¿Cuáles fueron las características de David que le permitieron llevar estas lecciones a un buen final? El primer punto que vamos a tocar es la humildad, mis hermanos. Mire, David era un hombre humilde de corazón. Él tenía una sencilla opinión de sí mismo. Él jamás hizo alarde o una referencia personal de lo que llegó a ser. Por ejemplo, cuando mató a Goliat, cuando venció a sus enemigos en diversas batallas. Usted nunca va a leer que David haya exhibido las victorias como algo personal, algo propio, pero sí enfatizaba siempre su dependencia de Dios, dándole la gloria a Dios. Y las expresiones de David que encontramos en diferentes salmos y en otros escritos es, por ejemplo, vendré a las misericordias de Dios, cantaré sus portentosos hechos, del poder de su brazo hablaré, exhibiré su salvación, declararé sus maravillosas obras. Jehová es mi fortaleza, mi castillo fuerte, mi escondedero. O sea, esas frases sí las va a encontrar del corazón de David. Siempre dando testimonio de la misericordia, de la obra de Dios, jamás se vanaglorió de nada, tal como Jesucristo dio la gloria al Padre. Y es lamentable ver en la actualidad, sobre todo, escuchar a quienes hacen alarde de lo que sin la gracia de Dios jamás les hubiera sido posible hacer. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de siervos que con una falsa modestia, con una fingida humildad, aún siempre dicen, para la gloria de Dios, pero tratan de exhibirse, tratan de sobresalir, tratan incluso de hacer que la mirada de los hermanos en la iglesia vayan hacia ellos. Usted evangeliza a alguien, ¿no ha escuchado la frase, yo he llevado a los pies de Cristo, y te voy a decir una cantidad impresionante ¿Sí han escuchado esa frase? Si usted la ha dicho, quítesela porque no es cierto. Usted no ha llevado a nadie. Usted ha sido un portavoz, un vocero de las maravillas del Señor. Y el Señor es el que ha constituido, es el que ha redarguido, es el que ha convencido de justicia, de pecado, de juicio, y Él es el que ha hecho que la gente caiga de rodillas a sus pies. Usted solamente ha sido un instrumento. Entonces aquel que dice con una falsa modestia, para la gloria de Dios, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, ¿sabe qué? Está hablando de alguien, está viendo a alguien que aún no ha entendido el carácter de Cristo, de humildad. El Señor nos conceda una muy mala memoria para recordar las cosas que solamente representan haber hecho lo que teníamos que hacer. ¿Sí se da cuenta que usted eso es lo único que hace? Lo que tenía que hacer. Y una buena memoria para declarar las maravillas y las misericordias de Dios, dándole honra en gratitud porque lo ha hecho por usted. Ese es el trazo que podemos ver en los hombres que honraron a Dios. Y ese es el trazo que el Señor espera en nosotros. Por ejemplo, podemos ver a Moisés cómo después de salir huyendo de Egipto, ¿por qué salió huyendo de Egipto? Porque asesinó a alguien, ¿verdad? Bueno, después de haber hecho esto, su orgullo y su voluntad fueron sometidos en el desierto, hasta que no quedó nada de aquel arrogante príncipe. Así es como Dios trata. Pero cuando el Señor le hace el verdadero llamado para sacar de la esclavitud al pueblo, solo alcanza a responder con objeciones hasta un tanto absurdas que solo dejaban ver el concepto que ahora sí tenía de sí mismo. ¿Sí recuerda ese pasaje? No vaya ahí, pero le voy a leer algo de esto. Dice Éxodo 3, en el versículo 11, entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué está mostrando? La opinión que ahora tenía de sí mismo. O sea, ¿quién soy yo? En el versículo 13 dice, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Está reconociendo su falta de autoridad, su falta de credibilidad delante del pueblo.
En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 10 dice: oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni después que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo de boca y de lengua. Está exhibiendo hasta su propia fluidez, está exhibiendo su torpeza al hablar. Ahora, conocemos las respuestas de Dios a cada una de estas objeciones. Y conocemos también las acciones de apoyo que tomó a favor de Moisés, cómo le dio confianza, cómo le infunde aliento, cómo le pone hasta a su hermano para que hable por él. Bueno, el Señor estaba preparando la obra y estaba buscando un instrumento para que esa obra se realizara. Sin embargo, ¿cuántos, de manera a veces hasta imprudente, arrogante y absurda, pretenden tomar por su cuenta autoridad usando el nombre del Señor para lograr sus propios fines? No hay humildad en ellos. Volviendo a David, cierta ocasión que Saúl le perseguía, le dice: ¿por qué mi Señor ha salido? ¿Por qué el rey ha salido a buscar a una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes? Si parafraseamos este versículo, es algo así como: mi rey, ¿por qué pierde usted el tiempo en perseguir a un hombre tan vil y insignificante como yo? Ahora, le voy a decir qué es lo maravilloso de esto. David sabía la tragedia de Saúl, de que ya había sido desechado por Dios. Él tenía presente que él había sido ungido como rey. O sea, David sabía que Saúl había sido desechado y David sabía que él había sido ungido como rey. Sin embargo, jamás se aprovechó de eso. Y siempre tuvo palabras de respeto para el rey Saúl y la investidura de autoridad que Dios le había concedido. Como la ocasión que el Señor Jesucristo responde a aquel joven escriba rico cuando le saluda diciéndole: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea, nosotros estamos viendo cómo el Señor Jesús de alguna manera nos mostraba también ese carácter. ¿Cuánto necesitamos los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesús, exhibir al Señor en ese carácter de humildad? Sobre todo ahora que hay tantas contradicciones entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que presumimos y lo que realmente somos como cristianos. Necesitamos estar bien identificados con el carácter de Cristo. Identidad, mis hermanos, es lo que va a caracterizar a la iglesia de Cristo. Y eso se ha perdido con el paso de los años. Otra particularidad de David en este estudio que estamos llevando, el segundo punto que quiero ver es el respeto que él tenía hacia la autoridad, hacia quienes estaban, y él sabía que tenía que sujetarse. David no fue de los que dicen, por ejemplo: yo respeto a Dios, pero no tengo por qué sujetarme a las autoridades de la iglesia. O sea, eso no pasaba por la mente de David. ¿Y usted sabía qué pasa por la mente de mucha gente que se dice cristiana? ¿Por qué me tengo que sujetar al orden de la iglesia? ¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no puedo hacer las cosas a mi manera? Bueno, ¿por qué? Porque Dios dispuso un orden para su iglesia. Decíamos que David tenía suficientes razones para rebelarse contra Saúl, al saber que había sido desechado y él había sido ungido, pero nunca hizo justicia por su mano. Como en cierta ocasión en la cueva de Adulam, cuando lo tuvo al alcance de su mano. ¿Sí se acuerdan lo que le dijeron sus generales? Jehová lo ha puesto, ya te lo dejó de pechito. Bueno, no dice así, pero si hubiera sido nosotros le hubiéramos dicho, ¿verdad? Mira cómo te lo puso ahí de pechito. Sin embargo, David a lo único que se atrevió fue a cortar la esquina del manto de Saúl y se lo presentó a Saúl en señal de respeto. De hecho, se sentía muy mal por haber hecho eso. Pero lo que hizo fue presentarlo al rey y aún reclamar a su guardaespaldas: ¿dónde estabas tú que no cuidabas a tu señor? O sea, le está reclamando a quien tenía que proteger al rey. O sea, no solamente no le hizo nada, sino le reclama al guardaespaldas por qué no cuidaba a su señor. Y lo hizo con temor. Como si hubiera sido una ofensa el haber tocado
el borde del manto del rey. ¿Por qué? Porque David respetaba la autoridad. ¿Cuál autoridad, mis hermanos? La de Dios. ¿Quién había puesto la autoridad? Dios. Y aunque Saúl en ese momento ya estaba destituido literalmente, espiritualmente estaba acabado, David estaba consciente que había sido Dios el que lo había ungido. Su respeto a la autoridad lo llevó a extremos incomprensibles. Por ejemplo, cuando huía de Saúl, tuvo que abandonar su país. Yo les estoy dando históricamente lo que sé que ya estudiaron, porque yo estoy delante de hijos de Dios que estudian la palabra. Entonces él abandona el país y en tierra de extranjeros durante un tiempo tuvo que servir a un rey filisteo. ¿Sí recuerdan eso? Mire, David fue tan responsable que el propio rey, asombrado de su lealtad, expresó: vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado de ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Y era un rey filisteo. ¿Cómo nos ven los filisteos, mis hermanos? Porque así se le dice, así en el argot cristiano, ¿verdad? Los filisteos, los de afuera, los paganos, cuando deberías de tener un corazón diferente para ellos, porque lo único que necesitan es el amor del Señor. La gracia de Dios estaba sobre David. Miren, en alguna ocasión, en una de las misiones que estaba yendo yo para San Francisco del Rincón, no creas San Francisco, California, San Francisco del Rincón, en Guanajuato, sí, porque pues allí estamos trabajando. Un hermano que me invitaba era muy leal, y digo era porque él fue de los que perdieron la vida ahora durante el COVID, lamentablemente, pero está con el Señor. Pero era muy dado al juicio, a la crítica. En una ocasión en la mañana, en una esquina que venden jugos, no sé si aquí hay también, pero donde venden jugos, venden tortas, venden pan, venden todo, ¿verdad? Y usted se desayuna y se almuerza, ¿no? Y ahí estábamos, porque era muy temprano, y estaban dos mujeres de vestido largo con unas revistas en la mano y con una bolsa hasta acá tocando la puerta. ¿Qué eran? ¿Ya las identificó? Bueno, nosotros también las identificamos. Y mi compañero, mi amigo, me dice: ¿qué opina de ellas? Pero así como en un sentido de señalamiento. Y le digo: ¿no te gusta lo que están haciendo? No, pues Le digo: ve y con amor predícales el evangelio. No necesitan tu señalamiento, necesitan tu misericordia. Si no te gusta lo que están haciendo, velas con los ojos de Cristo. Y se me quedó mirando, o sea, y es que así, pues muchas veces reaccionamos, como que si fuéramos buenos. Los cristianos no somos buenos. Los cristianos somos gente perdonada. ¿Sí se da cuenta de eso? Que por misericordia fuimos alcanzados. Entonces, ¿de dónde nos vienen esas ínfulas de poder? La gracia estaba sobre David, tal como con José ante Potifar, luego en la cárcel y finalmente con el faraón de Egipto. Se da cuenta que también la humildad, la obediencia y la gracia que el Señor desplegó sobre José le permitió llegar a ser el principal en el pueblo de Egipto, con un propósito: salvar. Bueno, porque precisamente es el respeto, es la integridad, es la rectitud, es la lealtad que Dios demanda a todos los creyentes. No es exclusivo de Moisés, no es exclusivo de David y de José. Esto nos lo demanda, necesitamos exhibirlo, aplicarlo en todas nuestras actividades, tanto seculares como espirituales. No se trata de ser santos nada más aquí. Somos santos porque somos santos. ¿Sí sabía usted que cuando alguien es perico donde quiere es verde? ¿Sí? ¿Qué nos identifica? Algo nos identifica.
Usted puede ver a los mexicanos identificables en cualquier parte. Ve la televisión en un partido en Europa y dice, esos son mexicanos. Va a ver ahora que estén allá en Qatar, se van a identificar los mexicanos. Sombrerotes, gritones, sin camisa y siendo multados por sus gritos. Bueno, ¿cómo nos deben identificar a nosotros? Por el carácter que el Señor está desarrollando en cada uno, así de simple. ¿Es usted cristiano? No hay, entonces hay que evangelizarlos. ¿Para qué les estoy hablando de esto? ¿Son cristianos? Bueno, ¿son cristianas? Ay, dolió. Mire, ¿desea que la gracia de Dios sea sobre sus actividades en todas? ¿Sí desea que la gracia sea en usted? Entonces medite cómo hace su trabajo, cómo reacciona ante sus superiores cuando le encargan algún servicio, porque queremos buenos trabajos, queremos que el Señor nos prospere, queremos que el Señor nos bendiga. ¿Y qué cree? El Señor lo hace. ¿Tiene chamba? ¿Tiene negocio? Bueno, ¿cómo se desarrolla usted en ese negocio? ¿Lo hace con diligencia, con rectitud, con buena conciencia? ¿O piensa, pues que se aguanten lo que hago, pues así que hacen como que me pagan o como que trabajo, como hacen muchos? Total, es un filisteo incrédulo, mientras yo esté bien con Dios. Hay quien lo dice. Y es que ese no ha leído que todo lo que hagan tiene que ser como para Dios. Hay quien dice, yo nada más respeto a Dios. Pues respétalo y sé un buen empleado. Dice, hazlo de buen ánimo, dice Colosenses 3:23, como para el Señor, no como para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor es al que sirves. Esta es la versión de Reina Valera actualizada. Es muy clara. La Biblia nos enseña que nosotros somos conocidos por nuestro fruto y tiene que ser buen fruto. Y no solamente dentro de la iglesia. Eso sería hipocresía. Eso sería banalidad. Donde debemos ser reconocidos es afuera, mis hermanos, en el mundo. Ahí es donde la luz resplandece en la oscuridad. Ahí es donde sal da sabor ante la insensibilidad del mundo. Entonces ahí es donde nuestra responsabilidad de integrar honestidad y respeto tiene que salir todos los días a ser precisamente una evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces si usted dijo, yo soy cristiano, yo soy cristiana, hasta lo gritó, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, lo tiene que representar allá afuera. Así como lo expresó con toda su voluntad y con muchas ganas aquí. ¿Saben, por ejemplo, lo que opina de usted si tiene jefe su jefe? ¿Es usted recomendable? O sea, fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Es usted recomendable? Usted puede decir, a mí me pueden recomendar a donde sea y yo voy a responder. ¿Cuál es su testimonio como empleado? ¿Qué pueden decir sus compañeros? Este es un hombre leal, trabajador, responsable, no sé, me cae muy mal, pero hay algo tan especial en él o en ella que me hacen confiar. Porque los creyentes caemos mal. Caemos mal por nuestras actitudes cuando son de integridad, cuando no nos moldeamos a lo que los demás hacen, pero es lo que nos abre las puertas, lo que nos hace confiables. El respeto de David a la autoridad es el respeto, es el reflejo del respeto de Jesucristo a las autoridades de su tiempo. Mire, cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, el emperador romano era Tiberio César, uno de los hombres más sanguinarios y crueles. El rey judío de la región era Herodes, un hombre blasfemo, un hombre terrible, corrupto. Sin embargo, por respeto a la autoridad, ¿qué dijo? Paguen sus impuestos, den al César lo que es del César. A Poncio Pilato, que lo juzgó antes de ir a la cruz, le dio su lugar. Simplemente le dijo, lo que haces es porque te es permitido en los cielos solamente, pero se sujetó a él. Jesús siempre vivió bajo la autoridad. ¿Sabe por qué?
porque al que estaba representando era a su padre, al que estaba honrando era a su padre. Aún a las autoridades religiosas judías, que eran sumamente corruptas, que manipulaban la palabra de Dios, que desviaban la fe del pueblo para favorecerse, aunque no consentía con su pecado y siempre los confrontaba, les dio su lugar conforme a la ley. Le voy a leer un pasaje para que me entienda este pasaje. Bueno, le voy a dar un pasaje para que entienda lo que estoy diciendo. Estaba yo redundando, pero sí me perdonan, ¿verdad? Ni se dieron cuenta. ¿Sí se dieron cuenta? Ah, qué bueno. ¿Y por qué no me corrigió? Ah, no, sí. Por respeto, yo sé. Mateo 26, 62. El contexto, ¿cuál es? El Señor está preso. El Señor ya está en la casa del sacerdote. Está con Anás, con Caifás y con toda esa parte del Sanedrín que lo estaban juzgando injustamente. Bueno, se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Fíjese, ¿ante qué callaba? Ante las acusaciones, aunque fueran falsas. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí cambia Jesús. El sacerdote toca una parte muy especial y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Nada pudo callar a Jesús. ¿Por qué? Porque respondió cuando le dijeron: en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Bueno, mediten esto. ¿Reconocen y se someten realmente a toda autoridad delegada por Dios? Sea secular, legal o espiritual. ¿La obedecen conforme a su institucionalidad, a la legalidad de cada una, con corazón limpio, dispuesto? Bueno, así es como van a expresar el carácter de Cristo. Sí, no nos gustan los gobiernos. Sí, no nos gustan las circunstancias. Sí, no nos gusta nada. Pero tenemos que respetar nuestras autoridades y orar por ellos, porque así estamos exhibiendo el carácter de Cristo. Tercer punto, la aceptación de la voluntad de Dios. Primero, ¿qué fue? La humildad, la sujeción a la autoridad, la aceptación de la voluntad de Dios. Este rasgo, la mayor de las veces, se hace más evidente bajo circunstancias difíciles. O sea, ya que una buena parte de la vida del cristiano es el paso por pruebas, circunstancias adversas que Dios permite. ¿Para qué las permite? Usted lo sabe, para probar su fe, para madurarnos espiritualmente, ¿verdad? Así como al pueblo de Israel, ¿por qué fueron los 40 años? Para ver si habrías o no obedecer mis mandamientos, nada más para eso. Y esa es la soberanía de Dios. Sin embargo, quien no está bien enseñado o no está bien cimentado en la fe, ¿qué pasa cuando suceden las cosas estas que nos desbalancean? Les es fácil desanimarse, incluso reclamarle a Dios. Hay quien dice: estoy enojado con Dios, atreviéndose a decir: no merezco estar así, soy un hijo de Dios. Hay hasta quien blasfema en contra de la voluntad de Dios con decretos inútiles. ¿Sí sabe qué es un decreto inútil? David nunca trató de hacer valer por su cuenta tal derecho. Aprendió a esperar en Dios con contentamiento. No estaba feliz por lo que le sucedía, pero tenía contentamiento por lo que Dios permitía. No guardaba en su corazón nada que pudiese distraer su relación con Él. Porque normalmente, cuando alguien cae en una posición de deshonra o es agredido, sabiendo que debería de ser todo lo contrario, ¿cómo reacciona usted cuando sabe que merece algo o que le pertenece algo o que lo están tratando injustamente? ¿Cómo reacciona? Exactamente, me enojo y piensa que es tratado injustamente, que tiene derecho y razón para defenderse y es válido. Sin embargo, ¿cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó Jesús? David, ante circunstancias difíciles, voy a dar un ejemplo.
cuando él empezó a ser perseguido por causa de él, sus padres y sus hermanos también fueron abominables delante de Saúl, toda su familia. Tuvieron que huir. ¿A dónde los llevó David? A Moab. Ahora, ¿qué hizo David sabiendo que era su responsabilidad? Los llevó al rey y le dice: te ruego que te hagas cargo de mi padre y de mi madre durante este tiempo hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Fíjese el carácter de David. Hasta que yo sepa. O sea, él no sabía lo que vendría, él no sabía, pero tenía la responsabilidad de su familia y dijo: te ruego que los guardes. Ese es el carácter que tenemos que tener. O sea, ¿quién no quiere cuidar a su familia? Pero ¿quién sabe lo que viene adelante? Ninguno. David se abandonaba en las manos de Dios. Sabía que ya no podía dirigir su propia vida, que solo Dios podía ordenar todo, y al mismo tiempo aprendía a reconocer en todo la voluntad de Dios. En cierta ocasión, cuando sus enemigos se fueron en contra de la casa de David en Siglag, esa es una historia también muy impresionante, la pueden leer en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Bueno, ellos fueron abatidos, ellos andaban en guerra, estaban guerreando David y sus valientes, ¿verdad? Un ejército que nadie podía con ellos, pero los atacaron en Siglag. Se llevaron a sus esposas, a sus hijos, arrasaron con sus bienes. Cuando regresan de la guerra con sus hombres, se encuentran la ciudad desolada. Ante esa situación, el pueblo y los valientes hombres fieles a David, que siempre confiaron en él, en su desesperación, se volvieron en su contra y estuvieron a punto de apedrearlo. Cuando David los llevaba de victoria en victoria, cuando se daban cuenta que las cosas iban bien: David, mi rey, mi príncipe, contigo hasta la muerte. ¿Sí le suena algo por ahí de lo que pasó en la vida de Jesús? Y a la hora de la verdad, es cuando todos se achican, como Pedro. ¿Cuántos han pasado por situaciones que aún haciendo lo correcto, por obedecer a Dios, haciendo lo correcto? David no estaba haciendo lo incorrecto. David estaba haciendo lo que Dios le decía. ¿Cuántas veces por hacer las cosas bien te señalan, te agreden, te lastiman? Y pues quisieras defenderte, hacer valer tu voluntad o tu autoridad, pero David ante las adversidades se humillaba, confiaba en el Señor, se fortaleció en el Señor, sabía que las circunstancias adversas o favorables eran permitidas con un propósito, era el trato de Dios, eran lecciones de vida. Solo así pudo soportar las pruebas más difíciles. Por ejemplo, cuando su hijo Absalón, pretendiendo el reino, intentó derrocarlo, ¿qué hizo David? Nada. No se defendió. Simplemente se hizo de lado. Incluso cuando en el camino fue agredido por un sirviente, ¿se acuerda que lo empezó a apedrear y a insultar? Abisai le dice: deja castigar a este perro, dice. ¿Y qué hizo David? Si Jehová permite, hágase la voluntad de Jehová. ¿Usted ha sido agredido? Dígame la verdad. Bueno, no me la diga a mí, el Señor ya la conoce. ¿Usted cree que fue porque el Señor estaba descuidado o lo permitió? Exactamente. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo ha reaccionado? Yo lo que le puedo decir es que ¿qué tanto se necesita para llegar a la convicción que todo lo bueno o lo malo que sucede es permitido por Dios? ¿Qué tanto necesitamos para que sea formado en nosotros ese carácter? Para que podamos decir: si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. ¿Qué tanto se necesita? ¿Qué tanto tenemos que tener que ser probados? La actitud de un cristiano, de un siervo que ha entendido que todas las cosas son para bien, bueno, que están ordenadas por Dios para su bien, le permitirán aceptar la voluntad de Dios. Pero si nos quedamos nada más en una parte del versículo,
Si nada más queremos escuchar lo que queremos escuchar, ya no vamos a ver la otra parte, donde dice a los que fueron llamados con un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Ser formados conforme al carácter de Cristo. ¿Usted ama a Dios? Sí, gracias a Dios. Pero ¿está usted considerando cambiar para que su carácter siga siendo moldeado? Para quien no reacciona así, entonces ¿dónde quedan las palabras de Cristo? De que si alguien te hiere en la mejilla, pon la otra. Si te maldicen, bendice. Si tu enemigo tiene una necesidad, ayúdale, llora por él. O sea, ¿dónde queda eso? Si vamos a reaccionar siempre a la defensiva o con violencia, pagando mal por mal. Recapacite. Ya, ahorita ya les estoy viendo cara como de regañados. Número 4, la paciencia. Cuando Saúl y Jonatán mueren en la guerra, David no dijo inmediatamente, bueno, pues a dejar de llorar, porque le dolió, hizo luto, hizo un duelo, y pues venga el trono. No hizo eso. ¿Usted cree que él sabía que él iba a suceder en el trono a Saúl íntimamente? ¿O lo esperaba? Sí, sí lo esperaba. ¿Usted cree que los políticos no especulan y no sienten que ellos pueden ser el bueno? Pues ya ve cómo destapan ahorita las corcholatas. Bueno, David no lo hizo. Vaya conmigo a 2 de Samuel 2, por favor. Nos agrede el enemigo, no se preocupe. Yo por eso no canto. ¿Así? Son inventos del hombre blanco. ¿Ya estás prendido? Es lo malo que siempre te hacen todo y tú no haces nada. Bueno. 2 Samuel 2:1 dice, después de esto, o sea, después de que Saúl y Jonatán mueren, aconteció que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? El Señor le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? El Señor le respondió, a Hebrón. Entonces David subió allá con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel, Abigail, que fuera la mujer de Nabal, de Carmel. David hizo subir también a sus hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y habitaron en las aldeas de Hebrón. Entonces vinieron los hombres de Judá y le ungieron ahí a David como rey sobre la casa de Judá, solamente sobre la casa de Judá. David no dio un solo paso por su cuenta, obedeció, se fue a Hebrón. Estando ahí es cuando lo ungen. Ahora, para poder ser confirmado como rey de Israel, todavía tuvo que esperar 7 años más. ¿Sí sabía eso? No fue inmediato. Para ser confirmado, para que las otras tribus de Israel pasaran con él. En 2 de Samuel 5:3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel, después de 7 años, al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó Judá sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Estaba bien joven cuando comenzó a ser rey, 30 años. Cuando se cumple el propósito de ser coronado rey de Israel, todo podría indicar que había llegado a la meta, a la cúspide.
¿Qué más podía aspirar? Aprobado por Dios, pero faltaba algo, mis hermanos. Todo parece indicar que David ya había, pues, alcanzado el propósito, pero venía la prueba final de su fidelidad a Dios. Porque si bien ya era rey, realmente ya era un varón conforme a su corazón. Y aquí vamos a recordar algo. Las pruebas no son solamente en medio de la adversidad o bajo presión. Las verdaderas pruebas, las más arduas, las más difíciles de pasar, son cuando hay abundancia, cuando todo va bien, cuando hay riqueza, cuando hay salud, cuando hay poder, cuando hay autoridad. Porque es cuando es más fácil abandonar a Dios. Es cuando nos confiamos. Y ese es el riesgo de no entender la gracia, cuando creemos que nos lo merecemos. Mire, cuando hacemos de la gracia un derecho, estamos perdidos. Y David tenía que llegar a un punto, y es el quinto el que vamos a terminar, el quebranto. Y ese es el punto al que el Señor nos va a llevar a todos finalmente. El trato de Dios o las lecciones de vida son experiencias para probar la condición del corazón. De manera que cuando David fue proclamado rey, todo indicaba que era un hombre aprobado delante de los hombres, sí, también delante de Dios, sí, pero para Dios aún no alcanzaba la madurez para ser ese varón. Por tanto, era preciso pasarlo por el sedazo, un sedazo muy fino. Y aunque suene extraño lo que voy a decir, David tuvo que ser reprobado para finalmente ser aprobado. Y eso sucede mucho en nuestra vida. Cuando pensamos que ya la hicimos, que ya llegamos, es cuando el Señor empieza a tratar con nosotros. David tuvo que reconocer cómo después de haber sido un hombre íntegro y fiel a Dios, hasta llegar a ser rey, hasta ese punto díganme dónde están los problemas de David en cuanto a carácter. No había. Pero por eso no era suficiente a los ojos de Dios. Y cuando ve el propósito inicial de ser rey, ¿a dónde lo lleva? A un exceso de confianza, de autosuficiencia, de autoritarismo que lo hicieron caer. Sin darse cuenta, David se estaba convirtiendo en lo que más odiaba. Y ese es el riesgo en el que puede caer todo creyente y siervo, que ha sido probado en medio de muchas adversidades, que ha luchado por ser fiel a Dios ante toda tentación, pero cuando llega al punto, cuando prueba las mieles de la victoria, de la prosperidad, de una aparente graduación. ¿Quién se ha graduado y con honores y se siente bien contento y le dan su reconocimiento? Bueno, ahí piensas que ya le hiciste. Bueno, yo le digo a los que se acaban de graduar y tienen su título, en este momento no te alegres, ahora eres un desempleado. Así de simple. Antes te mantenían para que terminaras tu carrera, ahora te las tienes que ver solo. Bueno, no todos, ¿verdad? Bueno, David en esa condición, fíjese, cuando probó las mieles de la victoria, entonces es cuando uno no se da cuenta que todas esas bendiciones jamás fueron merecidas. Y cuando nosotros hacemos, como le decía hace un momento, de la gracia un derecho, nos hacemos negligentes. Y David ahí fue cuando en esa condición peca deliberadamente delante de Dios sin remordimiento alguno. Y le voy a decir sin remordimiento alguno. ¿Por qué? Porque pasaron casi 2 años de vivir en pecado deliberado. Desde que tomó a Betsabé, desde que se convirtió en homicida, porque todavía nace un bebé, ese bebé crece un poquito y ahí es cuando empieza a ser probado. Él se hubiera quedado en esa delicada situación si el Señor no le hubiese extendido gracia sobre gracia, más misericordia de Dios.
Por esa gracia, Natán, enviado por Dios, confrontó a David por su pecado para que entonces se hiciera evidente ese hombre conforme al corazón de Dios. Pero David debió verse tal como Dios lo veía, reflejado en su propio pecado para reconocer todo lo malo y la verdadera condición que tenía delante de Dios. Él se seguía sintiendo rey y sí lo era, pero estaba destituido de toda gloria. Pudo caer en el mismo lugar de su predecesor, Saúl. Sin embargo, en David las cosas fueron diferentes. En el momento que Natán lo confronta mediante esa pequeña analogía que hace con la oveja, como un torrente, yo imagino que le van siendo revelados al corazón todos los hechos pecaminosos que su mente entenebrecida, que la dureza de su corazón habían hecho pasar por alto, y sensible a la voz del Señor a través del profeta, es convencido de pecado por los razonamientos de Dios, ya no por sus razonamientos, y sin justificación alguna, con corazón quebrantado, llega a un profundo y doloroso arrepentimiento. ¿Sí se da cuenta que lo cantamos? Mire, poder, abundancia y placer son veneno para el alma, para quien tiene mente débil, para el corazón inmaduro. De ahí la importancia de estar afirmados en la fe, de tener identidad con quién somos. Pero quien no reconoce su necesidad de Dios, esta es la fórmula perfecta que le puede llevar a la perdición. Sin embargo, David ahora no le interesaba ni el reino, ni la honra de los hombres, ni aún su propia vida, solo deseaba recuperar la relación perdida con su Señor. Así es como se arrepiente un hombre conforme al corazón de Dios. Y el Salmo 51 es la prueba de cómo un hombre de Dios se arrepiente. Finalmente, David comprendió que su corona serviría solamente para dejarla delante de Jesucristo, a los pies de la cruz. Y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Para qué es tu galardón? ¿Para qué es tu corona? Para dejarla delante de Dios. ¿Para qué es tu ministerio? ¿Para qué es tu vida cristiana? ¿Para qué es tu fe? Para dejarla a los pies de la cruz. Y ese es el propósito del trato de Dios en la vida de sus hijos. Finalmente, quebrantar el alma para vivir ahora sí como una ofrenda completa. ¿Sí sabe lo que es una ofrenda completa? El holocausto, que se va consumiendo delicadamente en el altar de Dios, elevando un grato aroma de santidad, de humildad, de obediencia. Y entonces el carácter de Cristo va a ser lo que haga que el Señor aspire y diga: este es mi hijo amado en el cual me complazco. Pero no lo va a ver a usted, mi hermano, va a ver a su Hijo Jesús, porque de Él venimos de la mano. ¿Sí está de acuerdo? ¿Me acompaña a orar? Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque así sea en cada uno de nosotros este carácter, esta convicción de entender tu voluntad, que no solamente es creer y confesar tu nombre, no, Señor. No solamente es estar convencidos de nuestra salvación, es necesario entregar, es necesario seguir aprendiendo, es necesario tu trato, es necesaria la prueba, es necesaria la limpieza, es necesaria la confrontación, es necesario que reconozcamos que si hemos alcanzado algo es porque tú has sido bueno, has sido generoso, pero que ni tenemos el mérito, ni el reconocimiento, ni la capacidad, ni la autoridad para tenerlo. Tu gracia en nuestras vidas, Señor, nos hace seguir viviendo, nos hace tener un trabajo, nos hace tener una iglesia, nos permite servirte. Tu gracia inmerecida, inesperada. Y en esa gracia queremos vivir. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, por su atención, por su generosidad, Señor. Y yo te pido que sigas abonando tu palabra en sus corazones, que mensajes como este
nos hagan simbrar de tal manera que entendamos que todavía queda mucho camino por delante, si tú lo permites, y que en ese camino hay mucho que entregar, que tú estás demandando día a día cambios en nuestra vida, que no van a ser gratos, que nos van a lastimar, que nos van a dejar de permitir hacer las cosas como nos gustan. Donde está la negación, donde está el sacrificio, donde está la cruz, ahí es donde tú nos llevas, Señor. Gracias por tu palabra y sigue mostrándote generoso con nuestras vidas, Señor. Síguenos abundando en gracia, en conocimiento, en dirección, en confrontación, para que sea tu justicia, para que sea tu carácter, para que seas tú, Señor, el que norme nuestra vida. Y nos dejamos caer en tus brazos, Señor. Sabemos que tú tienes el control por encima de todo. Sabemos que tu trato es un trato benigno, es un trato favorable, es un trato de consuelo, es un trato de limpieza. Y son las lecciones de vida que nos has dado y nos seguirás dando mientras estemos en este mundo. Te amamos, Señor, te adoramos y te damos la gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hermanos, pues quedamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión el día domingo a las 11 de la mañana. Recuerdo, los que tienen hijos, traten de llegar un poco más temprano. Y a todos los matrimonios, mañana, primeramente Dios, a las 11 de la mañana nos vemos aquí en la iglesia, y los que van a llegar de manera directa a las 12, ¿sale? Que pasen bonita noche, el Señor los bendiga, los guarde y que renueve sus fuerzas, hermanos. Muchas gracias.